Bueno, y continuamos en las claves del día y justamente para continuar hablando de estos datos que ha elaborado Vox Populi, estamos nada menos que con el director ejecutivo de Vox Populi, Luis Benavente, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Señor Benavente, ¿cómo está? Buenas noches, Omar. En principio me gustaría, yo he intentado explicarlo, no sé si lo he hecho correctamente, pero usted lo que ha determinado en base a este estudio es que el exceso de fallecidos que se está registrando frente al 2019, frente al 2018, estaría motivado básicamente por la COVID-19. ¿Es así? Sí, Omar, lo has explicado mejor de lo que nosotros lo hemos hecho realmente. Muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué pasa? En resumen, los muertos en exceso y los muertos por COVID-19 tienen prácticamente el mismo porcentaje. O sea, digamos redondeando, 70% hombres, 30% mujeres. Y si comparamos esos porcentajes con los muertos regulares hasta el mes de marzo, es 53% hombres, 47% mujeres. Y es una cifra muy estable que durante 3 o 4 años se ha mantenido un punto porcentual más, un punto porcentual menos, pero siempre alrededor de 53 a 47. ¿Y por qué ahora se dispara a prácticamente 70-30? Hombres, mujeres, en el exceso. ¿Y por qué ese 70-30 corresponde al porcentaje de muertes por COVID? La conclusión es obvia, ¿no? Sí. Porque sería, quiero usar el condicional ya por un extremo de prudencia, sería porque esos muertos en exceso son casi en su totalidad muertos por COVID. Creo que es bastante claro, creo que es casi un 2 más 2 es 4. Sí, ayer justamente la ministra de Salud, Pilar Macetti, cuando se le hizo esta pregunta sobre el subregistro, mencionaba que en todos los países hay un subregistro y que al momento de dar una cifra oficial del gobierno se tienen que usar los estándares internacionales. Y eso se entiende que en todos los países haya subregistros, pero lo que parece de alguna manera cuestionable es que nuestro subregistro sea tan grande como lo difundió también esta semana el Financial Times. Teníamos un 149% que era el más alto en todo el mundo. Claro, es un subregistro excesivamente alto. En otros países es de 20, 30, 40%, hasta 50%, pero 150% es un subregistro en exceso. Yo creo que en realidad hay un tema de transparencia y creo que la ministra debería tomar acción en ese tema. Mira, Omar, ¿qué hizo Bélgica? En Bélgica fue un caso muy interesante. El jefe de epidemiología tenía más autoridad que la primera ministra, porque entonces él dijo que había que contar los sospechosos de COVID, muertes sospechosas de COVID, como muertes por COVID, incluso a ese extremo. La primera ministra llamó a ese señor porque eso estaba afectando la economía de Bélgica y comprometía el flujo turístico de Bélgica. Imagínense, los belgas habrían pensado que se iban a quedar sin turistas y sin meter chocolates al resto del mundo, pero al final de cuentas el jefe de epidemiología no aceptó y la primera ministra no insistió. Y Bélgica por ese motivo es que tiene números tan altos de incidencia de morbilidad y mortalidad por COVID-19. Creo que eso es un ejemplo, y el de otros países, ¿no? El que haya subregistro en todo el mundo no justifica nuestro subregistro extremadamente alto. Claro, y ese es el problema y la pregunta que nos empieza a hacer, ¿no? ¿Qué pasa o qué consecuencias tiene que literalmente no estemos contando bien a nuestros muertos? ¿Cómo uno podría diseñar políticas públicas si no tiene un número exacto de la realidad? Es como actuar a ciegas. Igualmente, es el caso de las pruebas rápidas, que se hacen en un 91%, o sea, 1.800.000 de esas pruebas son rápidas. La prueba rápida mide los anticuerpos. Al inicio de la enfermedad los anticuerpos no se han desarrollado, por lo tanto no los mide. Tú puedes estar con COVID en fase inicial y la prueba rápida no va a medir eso, entonces es una distorsión bastante grande respecto a la morbilidad. En cambio, la prueba molecular sí mide.
el anticuerpo en una fase inicial, y lo cual daría un número real de contaminados mucho más alto si tomamos el porcentaje de las pruebas moleculares. Entonces hay distorsiones que yo creo, y usaría la palabra con toda franqueza, con toda sinceridad, y aunque no parezca con el sentido más constructivo, de falta de transparencia, que es necesario conocer ahora la verdad para poder diseñar políticas públicas, si no estamos a ciegas. Y otra cosa, Omar, tenemos la proyección para fines de julio, para el 31 de julio, vamos a tener 50.086 muertos por COVID en el Perú, excesos de muertos que serían por COVID. Eso es uno de cada 656 peruanos para el día 31 de julio habrán muerto por COVID. Esa cifra puede variar en la medida que los muertos diarios puedan ir cambiando, pero cualquier variación no será muy significativa. De tal manera que a noviembre podríamos estar encima de los 63.000 muertos que ha señalado el doctor peruano en Estados Unidos que ha hablado hace unos minutos. Wow, esa cifra realmente escarapela el cuerpo a cualquiera, y esa cifra es proyectada en base a la tercera fase de la reactivación económica, porque lo comentaba hace un momento, y sin emitir ningún juicio de valor, se están abriendo hasta los hostales en esta tercera fase, porque la idea es llegar a reabrir el 95% de la economía. ¿Esas cifras de fallecidos toman en cuenta esta reapertura? Parece que tenemos ahí algunos detalles técnicos que vamos a solucionar inmediatamente con Luis Benavente, director ejecutivo de Voz Popular. Ahí está, ya estamos, Lucho, contigo nuevamente. Sí, Omar. Sí, no escuché porque se desconectó el audio. No te preocupes, te repito, la proyección de 50.000 muertos a fines de julio contempla ya la reactivación, la fase 3 de la reactivación económica. Es una proyección hecha en base al número de fallecidos hasta el día 14, hasta el día antes de ayer, que ha publicado SINADEF en su página web, ¿no? Con los muertos hasta, y eso lo hemos proyectado al 31 de julio. Un dato importante es el siguiente: en junio hubo un total de 25.959 muertes en total, y en julio van a ser 25.424. Esto es prácticamente igual que en junio, de tal manera que eso demostraría, desde el punto de vista de muertes, que es un indicador más objetivo que otro indicador, habríamos llegado a la meseta. Lo que pasa es que es una meseta demasiado alta, muy por encima, muy arriba de la meseta del altiplano en Puno, Perú. Sí, no, y Lucho, ¿te preocupa que haya un rebrote a partir justamente de lo que hemos visto en estos días? Ayer, la aglomeración de Jorge Chávez, los viajes interprovinciales van a generar movilidad de todas maneras del virus entre regiones, los restaurantes van a volver a recibir gente. Yo entiendo, de verdad yo entiendo que el tema económico es clave y que la gente ya no daba para más, pero ¿esto puede generar un rebrote? Sí, había que reiniciar la actividad económica sin lugar a dudas. El país no daba para más. La caída del Producto Bruto Interno y del empleo ha sido espectacular en el país, sí, y había que reiniciar. Lo que pasa es que hay que reiniciar con protocolos muy estrictos de sanidad, de seguridad para la salud de las personas, cosa que no está ocurriendo. Y los peruanos somos un poco informales y ya no va a ser solamente cosa del gobierno, sino cosa nuestra. Todo indica que podría haber más que un rebrote, porque no se ha estabilizado esto, un reimpulso de la incidencia de la enfermedad y del número de muertos, de tal manera que esta meseta podría volver a empinarse para arriba en vez de caer. Pero sí comprobamos que ahora hay meseta. Sí, que esperemos que digamos empiece a caer. Te quería preguntar ya más por el lado de analista político y de analista de la coyuntura nacional, en verdad, Lucho, sobre la designación de Pilar Macetti frente al Ministerio de Salud. Creo que es una de las medidas o de los cambios más importantes dentro del gabinete, porque sobre ella va a caer una de las grandes responsabilidades, que es contener el avance del virus. La otra gran responsabilidad recae sobre los hombros de la ministra María Antonieta Alba, de Economía. Sí, yo creo que hay una responsabilidad enorme, gigante,
es casi misión imposible, que era el nombre de una serie de cuando yo era muy muchacho, muy chico. Le corresponde a Masetti hacer esta tarea titánica. Confiamos, el país creo que confía mucho en la figura de Masetti, una gran científica, una gran médica, una gran doctora, una persona muy respetada, muy seria. Tendrá que dar muestras ahora de transparencia respecto a los números y también que haya mayor mando. Yo decía un poco en juego de palabras, ella presidía un comando donde no tenía mando, porque no era un comando vinculante, fue una salida política para el presidente, que bueno, acertó poniéndola a ella, pero ella no tenía acción vinculante, no tenía decisión. Ahora sí la tiene, le corresponde una responsabilidad muy grande y el apoyo de todo el gabinete al sector salud. Bueno, y Pilar Masetti se ha caracterizado, al menos cuando ha estado al frente de este comando COVID, de ser sumamente sincera en las entrevistas, en las conferencias que ha dado, ¿no? Y esa sinceridad creo que sería mucho más útil en este momento para la ciudadanía. El decir, señores, no vamos a 12.000, vamos 30.000, vamos 40.000 fallecidos y nuestro sistema de salud, lamentablemente, por problemas estructurales o por mala gestión actual, no da para más. Quizás así empecemos a tomar mucha mayor conciencia de la gravedad del problema. Creo que decir la verdad en este momento, además de todos los beneficios intrínsecos de la verdad, si se quiere, también daría un poco de respiro político al gobierno que ha hecho este cambio muy agobiado por las críticas y porque no había fallado su plan anti-COVID y la economía se había desplomado de una manera tan fuerte. Creo que la verdad además asustaría suficientemente a los peruanos que después de escucharla de manera contundente se encerrarían en sus casas con candados y cuidarían más su salud en vez de que ese sector de personas irresponsables que no somos todos los peruanos tengan más cuidado en la preservación de su salud. Bueno, sí, y Lucho, solamente algunos temas vinculados a la cancha política y que tienen que ver con este cambio de gabinete al gabinete cateriano. ¿Cómo evalúas estas primeras reuniones, gestos de buena voluntad, la reunión con el presidente del Congreso, Manuel Merino? ¿Crees que finalmente se materialicen en acuerdos, en consensos para impulsar reformas importantes? Sí, yo creo que ha sido un buen cambio, sobre todo la figura de Cateriano y Masetti son las piezas claves de este cambio ministerial de gabinete. El caso de la ministra de Economía, yo pondría un interrogante y dejaría ver su actuación, a ver qué pasa, pero creo que Cateriano, digamos que es a veces visto como un personaje controvertido, pero creo que es un buen político, es un gran político, hizo bien su tarea como premier en el gobierno de Ollanta. El país ha estado prácticamente al borde de una guerra política entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo tiene tan mala imagen que todas las culpas se le echan a él, pero en realidad muchas veces quien prendía la mecha de ese enfrentamiento era el presidente Vizcarra. Hace 2 meses incluso dijo, si el Congreso no hace las leyes, las hago yo, pero eso no es algo muy aceptable en una democracia. Claro, totalmente. Y a Cateriano le toca tender esos puentes. Totalmente de acuerdo, pero ¿crees que la actitud del Congreso, al menos en estos meses que quedan de gobierno, cambie a razón de la última encuesta que estaba revisando de Ipsos, donde la popularidad del Congreso de la República cae 13 puntos, justamente en un mes donde hubo una vorágine de aprobar proyectos que muchos de ellos realmente no tenían mayor sustento técnico? ¿Crees que se calmen un poco los ánimos? No sé, es difícil porque hay 10 bancadas, pequeñas todas, no hay ninguna que tenga un control, no veo que quieran ponerse de acuerdo, veo que esas bancadas tienen agendas muy disímiles, ya estamos con el tema electoral presidencial encima y eso también tiene un impacto en el movimiento de las agendas partidarias al interior del Congreso. Vamos a ver, pero yo creo que tendría que haber una mayor búsqueda de concertación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Creo que Cateriano ha sido, además, congresista, va a trabajar en esa línea. Y no solo con el Congreso, creo que el gobierno se encerró mucho, se ensimismó demasiado en el manejo de la crisis y no buscó aliados. Fue muy autosuficiente y sin tener un equipo suficientemente preparado. Una prueba es, por ejemplo, los médicos. Los médicos tenían que ser los primeros aliados del gobierno y terminaron enfrentados. Y los médicos simplemente pedían un poco de protección para su salud, sus vidas y hacer el trabajo que
hacen, que realmente es muy abnegado. La mayor parte de médicos tienen sueldos bastante bajos, sí, claro, en el sistema de salud pública en el Perú. Entonces el gobierno tiene que tender más puertas, hacer un mayor diálogo político. Es el momento de un diálogo político franco, auténtico, no solo para tomarse fotos. Y parece que va a ser así, esperemos que sea así. Muchas gracias, Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, sobre estos temas. Un tema no solo importantísimo, que tiene que ver con la transparencia en cuanto al avance de la enfermedad y lo que está ocasionando sobre los fallecidos en el país, también en el terreno político, porque todo esto va de la mano. Va a ser un año sumamente complicado de aquí hasta el 28 de julio del 2021. Vamos a una pausa, venimos con lo último del programa.